Estamos en nuestra sesión número 3. ¿Número 3 o número 4? Número 4. En lo que tiene que ver con la continuidad de los fármacos, hablando de analgesia, que el día de ayer les quedé pendiente, ¿no? Les comentaba con respecto al manejo del dolor. Cuando nosotros hablamos del manejo del dolor, para el dolor agudo, grave, pensamos en opioides. Cuando nosotros estamos hablando de dolor moderado, de leve a moderado, pues nosotros estamos hablando principalmente de lo que viene siendo los AINES. Sin embargo, para englobar, los AINES son los compas de todo. Desde se llevan bien con lo que vienen siendo los opioides, pero también se llevan bien con los glucocorticoides, y sobre todo porque vamos a hablar ahorita de lo que tiene que ver los fármacos también en cuestión del control de la temperatura, que les vamos a decir antitérmicos. Entonces, para hablar de cuestiones ahorita de pandemia, tendríamos que hablar nosotros de antivirales. Recuerden que les debo un plus hablando de los antivirales. Sin embargo, cuando yo estoy hablando de procesos bacterianos, los tratamientos o los fármacos indicados o el grupo de fármacos que vamos a estar hablando vienen siendo los antibióticos. Entonces, es muy raro que un paciente que tiene un proceso bacteriano no curse con un proceso inflamatorio, no curse con fiebre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darle a nuestros pacientes, para disminuir el proceso inflamatorio, para disminuir la fiebre, fármacos de tipo de los AINES, pero también pudiéramos utilizar glucocorticoides. Partiendo de ahí, en el libro de farmacología de un enfoque fisiopatológico, pues vienen estos fármacos y vienen del grupo de los AINES, pero también vienen el uso de los fármacos glucocorticoides sistémicos, pero se hace mucho hincapié desde el punto de vista febril, con el tratamiento antipirético, lo que viene siendo paracetamol. Hay unos conceptos que el día de ayer hablábamos, lo que viene siendo la ciclooxigenasa, que es la vía que se bloquea para el manejo del dolor, lo que tiene que ver con la histamina, sobre todo en el proceso de inflamación, y prostaglandinas. Entonces, ayer que hablábamos nosotros de esos conceptos, pues vamos ahorita a enfocarnos también en los eventos adversos de los medicamentos que nosotros podemos manejar. De manera muy general, opioides, sedación, depresión respiratoria. AINES, síndrome de Reye, el problema que decíamos también de la necrólisis epidérmica tóxica, pero cuando estamos hablando nosotros de estos grupos de fármacos, de los glucocorticoides, la patología o el efecto adverso que nosotros pudiéramos presentar, el efecto secundario sería desarrollar algo que se llama síndrome de Cushing. Entonces, ya tenemos ahí 3 preguntas de examen si estuviéramos hablando de un examen, de un curso que tendría que manejar una evaluación, y englobando esos 3 grupos de fármacos, esos 3 grupos de eventos adversos. ¿Qué es la inflamación? La inflamación, así como el dolor, es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros, durante el cual lo que se busca es detener al cuerpo, que no se esté moviendo, y en este caso lo que hace nuestro cuerpo es liberar sustancias químicas para tratar de neutralizar a todos los microorganismos que en este caso nos están condicionando un proceso, en este caso inflamatorio. La célula más importante de la inflamación es el mastocito, y lo que hace es liberar una sustancia que se llama histamina. Si yo tengo alergia, estoy hablando de procesos inflamatorios, y la histamina es la causante de que yo ande llorando, de que yo tenga secreción nasal, de que yo me inflame, que me edematice. Entonces, este mastocito, al momento de que libera la histamina, pues va a mandar la señal a la circulación, y esta respuesta puede ser localizada o puede ser generalizada. Si es localizada, pues solamente tengo un sitio con edema, pero si es generalizada, pues estaría hablando de anafilaxia. Aquí también vemos a las plaquetas, en este caso de lo que tiene que ver con la lesión en el tejido. Sí, sobre todo que busca detener, en dado caso, el daño de este endotelio, hablando de procesos de hemorragias. Cuando el mastocito manda la señal a la circulación, pues entonces llegan otros chismosos a ver qué onda es que está pasando, y uno de ellos son los neutrófilos, que vienen a tratar de detener este proceso inflamatorio, y también llegan los macrófagos. ¿Qué hace el macrófago? El macrófago llega, libera citocinas, que están buscando el sitio de la lesión, y llegan a comerse esas citocinas y esto que está englobando el neutrófilo. Eso es de manera muy general el hablar nosotros del proceso inflamatorio.
Entonces vean este hermoso piecito de un piecito que calza el número 5 y se puso un calzado del número 4. No sé si les haya pasado alguna vez cuando estrenan un calzado que sus dedos que hacen contacto por la fricción se empiezan a edematizar, se empiezan a inflamar. Entonces, este mecanismo de defensa va a ser de respuesta a lo que viene siendo diferentes estímulos, como viene siendo la lesión física, en el caso de la fricción, también la exposición a ciertas sustancias que pueden ser locales o parenterales, en el caso del calor y, por supuesto, cuando nuestras células empiezan a morir. Entonces, este mecanismo de defensa se considera en específico porque nosotros tenemos muchísimas causas en cuestión de inflamación. Incluso la obesidad se considera como un tipo de inflamación sistémica. Entonces, si el paciente tiene este edema, tiene esta inflamación por cuestión de que estuvo en contacto con sustancias calientes, pues va a condicionar la formación de ámpulas o de ampollas. Si es por fricción, como les decía ahorita en el caso del calzado, o si es por una picadura de algún insecto o algo, pues en este caso, por eso se le conoce como un sistema inespecífico. Pueden ser muchísimas causas las que nos desencadenen procesos inflamatorios. Entonces, esta manita que está aquí es mía. El año pasado que estaba preparando las diapositivas, esta imagen la tomé. Me cayeron 2 gotitas de aceite y por más que fui y metí mi brazo en agua para tratar de limitar lo que viene siendo el proceso, en este caso, de la producción de calor y que genere la inflamación, pues lo que se busca es tratar de contener a través de esas vesículas cualquier cosa que esté ahí que nos está haciendo daño. En este caso era la gotita de aceite. Si se neutraliza, pues lo que llega ahí es el macrófago y se la come y dice, pues ya no hay absolutamente nada que me esté haciendo daño. Entonces el área que hace, pues se repiteliza y en este caso se repara. Los signos que van a acompañar a la inflamación puede ser esa sensación de tumefacción, de que está durito, el dolor, el calor, el rubor o incluso el enrojecimiento y esta formación de estas vesículas. ¿Cómo pudiéramos clasificar la inflamación? Pues el evento agudo, el evento del día de ayer del calzado, pues ese me puede desencadenar la inflamación, o que hace como una semana, 15 días o quizá más tiempo, pues en este caso yo me haya golpeado. Permítame tantito, voy a apagar la cámara, voy a hacer un movimiento aquí. Entonces, este movimiento que nosotros tenemos, que pudiéramos representar hablando de lo que viene siendo esta inflamación crónica, pues pudiéramos decir en esos pacientes cuando nosotros tenemos alguna lesión y no la atendemos de manera efectiva. De igual manera, esas sustancias de nuestros eventos, llámese nuestro sistema inmunológico, cuando lo empieza a reconocer como extraño o tenemos un endotelio lastimado, por ejemplo, los pacientes que tienen una alimentación rica en ácido úrico, en carnes, pues pueden tener depósitos de ácido úrico en las articulaciones y forman nódulos de ácido úrico y pueden ocasionar procesos inflamatorios que viene siendo en este caso problemas que se le conoce como la gota, ¿no? Entonces, aquí pudiéramos pensar en ese paciente que tuvo una lesión o un paciente con artritis y por supuesto, en este paciente con un evento agudo. ¿Qué es lo que hace la histamina? La histamina decíamos que es liberada a través de lo que viene siendo en este caso los mastocitos y nosotros vamos a tener diferentes mediadores químicos en inflamación, pero el más importante es la histamina. El día de ayer hablábamos de las prostaglandinas, de los leucotrienos, de la vía de la ciclooxigenasa. Sin embargo, cuando estamos hablando de la histamina, esto lo que va a hacer es una dilatación de los vasos sanguíneos, hay una constricción del músculo liso y por lo tanto el líquido sale al exterior y vamos a hablar de edema tisular. Esto clínicamente, ¿cómo se ve reflejado en el paciente o qué nos dice el paciente? Siento que algo me pica y todavía genera mucho más fricción por el rascado. Si esa lesión es producida por una sustancia química, por un traumatismo, por un patógeno, entonces estos van a empezar a llamar mucho la atención de nuestro cuerpo y van a empezar a liberar estos mediadores químicos que pueden ser la bradicinina, el sistema del complemento, la histamina, el leucotrienos y las prostaglandinas. ¿Dónde encontramos a la histamina? La histamina principalmente la vamos a encontrar nosotros en los mastocitos que se encuentran en todo nuestro cuerpo,
pero donde más llama la atención o donde tenemos más efectos que nos pudieran identificar que algo está pasando mal, pues viene siendo en el árbol bronquial, en el aparato digestivo y en todos nuestros vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hace la histamina? Aparte de lo que tiene que ver con el proceso inflamatorio, pues también estimula lo que viene siendo los receptores del dolor. Entonces, me pico un insecto, los mastocitos liberan histamina, me da esa sensación de picor, me da lo que viene siendo el proceso inflamatorio, aparte me da la comezón y el paciente pues percibe lo que sería en este caso el dolor. Esta imagen me encanta porque es prácticamente todo lo que les he estado platicando en lo que llevamos ahorita 10 minutos. Nosotros tenemos un daño en el epitelio. El mastocito manda la señal y dice, hey, esto no me gusta, esto yo no los invité, no son bienvenidos. Entonces empezamos con lo que viene siendo la vasodilatación o pudiéramos empezar nosotros con la estimulación de las terminaciones nerviosas, clasificando lo que viene siendo el dolor. Entonces, por eso dolor e inflamación pueden ir juntos en nuestros pacientes con procesos infecciosos bacterianos. ¿Ok? Entonces vamos a presentar eritema, calor, la extravasación del líquido en nuestro cuerpo al espacio intersticial, que viene siendo el edema, incluso la formación de pequeños abscesos y la formación de un tránsito lento que puede llevarnos a la formación de coágulos. Todo eso son las etapas agudas de la inflamación. Ojo, porque van a ser muy diferentes a las etapas del proceso inflamatorio crónico, porque en el caso que les decía yo de lo que sería, en este caso, la artritis. Ayer mencionábamos, paracetamol no tiene un efecto antiinflamatorio, sí tiene un efecto antipirético y analgésico, pero no en el caso de lo que vendría siendo el proceso inflamatorio. Sin embargo, esta dosificación que tenemos nosotros en el adulto, aquí me está marcando la dosis máxima, ¿sí? Que pudiéramos presentar nosotros para procesos inflamatorios, pues estaríamos hablando de aspirina o ácido acetilsalicílico, del Celecoxib, y vean ibuprofeno, que es el fármaco prototipo antiinflamatorio, pero también tenemos meloxicam, tenemos naproxeno, tenemos, aquí está piroxicam, meloxicam. Entonces, todos estos, el día de ayer los platicábamos un poquito hablando del efecto antiinflamatorio, pero sí o sí me gusta recalcar que lo que tenemos nosotros subrayado son los efectos adversos graves. El que yo tome un fármaco prototipo como y en este caso ibuprofeno, el síndrome de lo que viene siendo en nuestros pacientes con la necrólisis epidérmica, insuficiencia renal, sangrado digestivo, la anafilaxia, afectaciones hepáticas, sí o sí pueden suceder con nuestros pacientes. Entonces, la dosificación máxima de ibuprofeno, vean, 800 miligramos 3 veces al día, sí, llegamos arriba de 3.000 miligramos por día. Yo en lo particular, yo solamente utilizo 800 miligramos al día, en este caso de ibuprofeno, y al paciente le va muy bien. Entonces yo manejo una dosis mucho menor que la dosis tope que estamos viendo aquí. Sin embargo, a veces nuestros pacientes no se fijan o el de la farmacia no les da el medicamento que nosotros esperamos porque hay presentación de ibuprofeno de 200, de 400, 600 y 800. Entonces, si el paciente compró unos de 600 miligramos, y el paciente toma cada 12 horas, pues está tomando 1.200 miligramos, en este caso de ibuprofeno. Estamos en el rango seguro, pero si nuestro paciente a veces toma de 200, a veces toma de 400, a veces toma de 600, y siempre se sigue tomando uno en la mañana y en la tarde porque para él es ibuprofeno, nosotros pudiéramos manejar siempre dosis bajas y seguras para nuestro paciente. En el caso del Celecoxib, la dosificación son 200 miligramos al día como dosis máxima, entonces yo utilizo presentación de 100 miligramos 2 veces al día y al paciente le va bien, o una toma de 200 miligramos cada 24 horas. Los efectos en este caso que pudiera presentar son a nivel del sistema cardiovascular, el riesgo de infartos que pudiera tener nuestro paciente, por eso la FDA está sobre el Celecoxib. No pasa eso con los otros inhibidores selectivos de la COX-2. En el caso de la aspirina o el ácido acetilsalicílico, vean, nosotros podemos dar 500 miligramos o 650 miligramos cada 6 horas, pero los efectos de hemorragias aquí, a diferencia de los agentes similares del ibuprofeno, la anemia hemolítica, el síndrome de Reye,
broncoespasmo y sangrado digestivo son mucho más frecuentes. Entonces, una dosificación de aspirina de 500 miligramos cada 6 horas sería lo ideal que nosotros utilizáramos para nuestros pacientes. Entonces, eso es de los AINES, ¿ok? Es como un pequeño refresh de lo que nosotros platicábamos el día de ayer. Entonces, ¿dónde tenemos histamina? Mande. Le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿por cuántos días puede la persona tomar, por decir, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco? Como estamos hablando nosotros de eventos agudos, serían, en el caso de ketorolaco, sería de 3 a 4 días máximo. Pero en el caso de los otros medicamentos que tú mencionas, sería máximo hasta 10 días. Okay, lo puede tomar 10 días seguidos y, por decir, puede dejar, en caso, por decir, del diclofenaco, puede tomarlo 10 días y dejar, por decir, 20 días y puede otra vez tomarlo 10 días. Dependiendo la indicación, si sería para un dolor crónico, en un paciente adulto yo te diría cambiar el diclofenaco por sulindaco o con piroxicam o por lo que viene siendo en este caso meloxicam, de una sola toma al día, y ese me va a dar un colchoncito de más de tiempo que lo pudiera utilizar. Okay. Pero si yo utilizo ibuprofeno, sería 10 días. Si es ketorolaco, máximo 4 días. Hablando de dosificación de 30 miligramos cada 8 horas, de máximo 3 días, 3, 4 días. Ya más de eso, nuestro paciente, hablando del manejo del dolor, ya no estaremos hablando de un dolor agudo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con esta tabla? Sí, es muy importante lo que mencionaba Ulises, porque a veces el paciente toma diclofenaco, se lo dan y se lo dan para todo el mes. El problema con eso es a nivel del riñón, el problema analgésico de bloqueo que pudiera condicionar en el glomérulo, que pudiera llevarnos a una insuficiencia renal. Entonces, por eso les digo, quitamos en este caso diclofenaco. Si el paciente tiene más de 50 años, prohibido naproxen, me voy con sulindaco, me voy con piroxicam. Una dosis al día, al paciente le va tremendamente bien. Ok. Decíamos ahorita los receptores de histamina. La histamina la tenemos en nuestro árbol bronquial, la tenemos en lo que viene siendo nuestro sistema digestivo y también a nivel de todo el endotelio de nuestra circulación. Hay 4 receptores de histamina. Los más comunes que nosotros utilizamos son los receptores H1 y H2. Incluso los receptores H2 es el que más nosotros utilizamos y a veces ni siquiera sabemos por qué lo hacemos, que en este caso sería el uso de lo que viene siendo fármacos que bloquean la secreción de ácido clorhídrico, como viene siendo el omeprazol. ¿Ok? Inhibidores de la bomba de protones, le decimos a la familia del omeprazol, que lo que hacen es inhibir, ¿sí?, la secreción de estos receptores H2 para que el paciente no produzca ácido clorhídrico. Entonces, los receptores H1 de histamina son los que se encargan de los procesos alérgicos y la broncoconstricción en nuestros pacientes que tienen asma. Los receptores H3, estos van a estar en lo que viene siendo a nivel de la corteza encefálica, a nivel de lo que viene siendo el encéfalo, el tálamo. Incluso lo que hacen es liberar neurotransmisores como es acetilcolina y noradrenalina en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, esos están en estudio, que nosotros vamos a englobarlos en el grupo de los medicamentos GABA, así, por los neurotransmisores. Los receptores H4, estos son los que se están estudiando de manera más reciente, sobre todo porque estos se van a encontrar en nuestro sistema inmune y lo que hacen es estimular o generan una respuesta a base de los leucocitos, y los vamos a encontrar en colon, en hígado, en el epicanto, dice aquí, y el estímulo que va a hacer es liberar eosinófilos. Entonces, hablando del proceso inflamatorio en sí, los más comunes son los receptores de histamina 1 y 2. Los 1 se encuentran a nivel del pulmón, en los procesos alérgicos, sobre todo los pacientes con asma, y los H2 a nivel de la liberación de lo que viene siendo el ácido clorhídrico. Entonces, resumiendo, los AINES, como el ibuprofeno, como la aspirina, tienen propiedades analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias, pero tiene un efecto antiagregante plaquetario.
Entonces, se usan en inflamación leve a moderada. De inflamación de moderada a grave son los opioides. Y lo que sirve para nuestros pacientes con dolor crónico son los corticosteroides. Entonces, son de libre venta, son los fármacos de elección, y en este caso los COX-2 son los nuevos medicamentos que nosotros estamos manejando para lesiones musculoesqueléticas, como viene siendo el Celecoxib. El problema o lo que pasa con nosotros es el costo. ¿Cuánto cuesta un ibuprofeno? ¿Cuánto cuesta una aspirina? Pues muchísimo más baratos, hasta lo que viene siendo 2 o 3 veces menos que lo que vendría siendo, en este caso, los derivados del COX-2. Entonces, esos derivados de la ciclooxigenasa 1 lo que van a hacer es proteger en nuestros tejidos, ¿sí? Y también lo que tiene que ver con la mucosa gástrica. Y hablando de inhibición por fármacos, pues no es deseable porque te aumenta el flujo o el riesgo de insuficiencia renal y sangrado a nivel gástrico. Pero Celecoxib y toda su familia pues no producen daño a nivel de lo que viene siendo el estómago. Entonces, ¿qué hacen? Pues producen una secreción, una supresión del proceso inflamatorio, que es lo que nosotros buscamos. Por eso, repito, tengo una lesión de rodilla, tengo una lesión de hombro, tengo una lesión de codo. El fármaco que puedo utilizar por tiempo indeterminado, ahorita que les decía, que preguntaba Ulises, pues no sería diclofenaco, sería que Celecoxib, porque es seguro. El problema es el costo, ¿ok? Y son fármacos muy potentes. Bueno, vámonos a los glucocorticoides sistémicos, porque estos fármacos nos van a ayudar bastante. Y en la tablita que yo les compartí en esa Salud con Lupa, que les decía a los pacientes ahorita con el problema de la pandemia, es uno de los fármacos en el proceso inflamatorio que están autorizados a nivel de la OMS para el manejo de nuestros pacientes en esta pandemia. Entonces, los glucocorticoides tienen muchas aplicaciones terapéuticas, pero la propiedad más útil y potente es la actividad antiinflamatoria. ¿Qué hacemos nosotros con estos pacientes? Pues los vamos a reservar para tratamiento a corto plazo en los pacientes con procesos inflamatorios graves, y tenemos que conocer los efectos adversos. Si se dan cuenta, hay una gran lista en los efectos adversos, porque cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio causado por bacterias, los glucocorticoides están contraindicados. Sin embargo, los utilizamos de una manera muy breve para nosotros revertir el proceso inflamatorio en esos pacientes al inicio del tratamiento, y ya después los suspendemos. Entonces, ¿cuál es el fármaco prototipo? Pues en este caso tenemos hidrocortisona, pero también tenemos aprednisona o prednisolona o la cortisona, la betametasona, la dexametasona. Entonces, todos estos fármacos son del mismo grupo, se llaman glucocorticoides. Si tienen la oportunidad de revisar el libro, así como no queriendo la cosa, hagan un screen de esta imagen para que ustedes vean la dosificación. Entonces, yo ya les pasé el video y ustedes pueden estar viendo las dosificaciones, pero en el libro de farmacología para enfermería de un enfoque fisiopatológico ahí viene toda esta información. Entonces, betametasona, la dosificación es vía oral, ¿sí? A razón hasta 7 miligramos por día, pero vean, en el caso de dexametasona, aquí también viene vía oral. En la presentación aquí en México nosotros manejamos estas vías parenterales, tanto la dexametasona como la betametasona administramos intramuscular, pero hay presentación en tabletas, ¿ok? Tenemos a metilprednisolona, que en lo particular me gusta muchísimo cuando se infiltra lo que viene siendo a nivel articular en los pacientes que tienen mucho dolor. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Todos los glucocorticoides van a ocasionar retraso en el crecimiento, pérdida de la masa muscular. Nuestros pacientes pueden presentar hipocalcemia, pueden presentar osteoporosis, incluso la presencia de fracturas a edad temprana, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y también hipocalcemia e úlcera péptica. Traducción de esto: nuestros pacientes que están utilizando sobredosificación con esos medicamentos por el proceso inflamatorio a nivel pulmonar, en las neumonías ahorita por la pandemia, pues van a tener todos esos efectos adversos, y nos damos cuenta que las personas incluso han aumentado bastante de peso por el uso de estos medicamentos. Entonces,
¿Qué hacen los glucocorticoides o de dónde viene? Nosotros, de manera general, tenemos unas glándulas que se llaman suprarrenales y esos son los encargados de formar nuestros glucocorticoides, que vienen siendo hormonas naturales que se liberan y tienen un efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Sin embargo, nosotros los podemos obtener de manera sintética y cuando los estamos utilizando de manera muy repetitiva, bloqueamos la producción de glucocorticoides a través de nuestra glándula suprarrenal o de la corteza suprarrenal. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Al igual que los AINES, inhiben la biosíntesis de prostaglandinas y tienen la capacidad de suprimir a la histamina y, por supuesto, que también suprimen la actividad de los fagocitos y linfocitos. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando un glucocorticoide, ayer hablábamos de los PAES con los opioides que cuidan mucho la sedación, la supresión respiratoria. Cuando nosotros estamos utilizando un glucocorticoide, si mi paciente es diabético, tenemos que estar monitoreando sí o sí la glucosa. Si mi paciente tiene trastornos, hablando de la conducta, esos cambios de humor también pueden deberse, en este caso, por esas hormonas que se llaman glucocorticoides. Y si nuestro paciente tiene osteoporosis, pues va a desencadenar las fracturas y la presencia de las úlceras pépticas. Si yo tengo una leucocitosis, o sea, mis leucocitos por arriba de 10,000, están contraindicados en nuestros pacientes, o lo que se busca es riesgo-beneficio. Entonces vamos a hablar de la prednisona. Siempre sí o sí me gusta mucho irme con esto de los suplementos homeopáticos. Y vean, el aloe está contraindicado en este caso porque aumenta la liberación, en este caso la pérdida de potasio. También tenemos nosotros otras sustancias que están aquí que lo que van a hacer es aumentar la pérdida de potasio y por lo tanto nuestro paciente con el uso de prednisona y aloe, pues vamos a tener desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ok? El regaliz puede potenciar el efecto de los glucocorticoides y entre los efectos adversos, pues nosotros tenemos el síndrome de Cushing. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Cushing, lo que viene siendo la hiperglucemia, la redistribución de la grasa, en vez de que esté aquí, se acumula en lo que viene siendo el cuello. El paciente tiene como si tuviera cuello corto, ¿sí? La carita redonda. Debilidad muscular, la formación de estrías, el aumento de peso. Y entonces, ¿qué hacemos con estos medicamentos o por cuánto tiempo utilizamos lo que viene siendo la prednisona? Hasta lo que viene siendo 10 días. Entonces, ahorita que mencionaba su compañero Ulises de cuánto tiempo los AINES, son 10 días máximo. Los glucocorticoides también. Los opioides es vigilancia en el caso de sus pacientes. Si se administra vía intramuscular, la forma tiene que ser una inyección de manera profunda para que evitar nosotros la formación de abscesos. Recordemos que va a condicionar problemas de hiperglucemia, perdón. Es un fármaco categoría C en el embarazo y su efecto puede ser hasta mayor de 36 horas. ¿Qué es el síndrome de Cushing? A lo mejor decir, la profe tiene síndrome de Cushing porque está de buen humor, de mal humor y todo eso. La cara redonda, la jorobita que tiene el paciente, la alteración en cuanto al control de hipertensión, procesos de infertilidad, hay obesidad sobre todo central, la piel es fina, se presentan estrías. En el caso de los hombres, lo que tiene que ver con alteraciones en la libido, incluso infertilidad, y en el caso de las mujeres, amenorrea, alteraciones en el ciclo menstrual, la formación o la predisposición para tener hematomas, úlceras en la piel. Entonces, esto, ¿cuándo se va a presentar? Cuando nosotros tenemos una sobredosis del medicamento o ya es insuficiente la forma de metabolizar en el cuerpo y eliminarlo. Entonces, si utilizamos a largo plazo ese tipo de medicamentos como del tipo antiinflamatorio, nosotros tenemos que estar pendiente de todos estos signos que pudiera presentar el paciente y lo que vamos a hacer es manejar dosis menores, alternar el tratamiento para nosotros tratar de que nuestra glándula suprarrenal esté produciendo glucocorticoides al mismo tiempo que nosotros los administramos. Hay que educar a nuestro paciente. Cuando
consume estos medicamentos, de preferencia que sean acompañados junto con los alimentos, que tenga un horario para la administración de estos fármacos, no interrumpir el medicamento. Si nosotros vamos a hacer una escalada, hay que irlo haciendo de manera gradual, evitar el contacto con otras personas que tengan infecciones activas, porque mi paciente va a estar inmunosuprimido, evitar el consumo de alcohol, tabaco, cafeína y también lo que es aspirina. Entonces, el día de ayer no dije nada del alcohol ni el tabaco con los opioides, pero como son estimulantes, nosotros debemos de evitarlos. Con los AINES, el riesgo de las hemorragias gastrointestinales y el alcohol, el tabaco, cafeína, por supuesto que también. Sin embargo, aquí con los glucocorticoides puntualmente viene hablando de la educación del paciente. Hay que informar inmediatamente al médico si nuestro paciente presenta dificultad para respirar, presenta pirosis, que es la sensación de que algo le quema, dolor abdominal, dolor articular, la presencia de lo que viene siendo esas líneas rojizas, que nuestro paciente se empiece a poner chapeteado, y por supuesto, en algún momento que tengamos alguna caída, si nuestro paciente empieza a secretar en su expiración el olor a frutas, pues eso no es algo que sea muy común, y por lo tanto nosotros debemos de checar en lo que viene siendo la glucosa. Entonces, esto que está aquí, hablando de la educación de nuestro paciente, es lo que más o menos ahorita vamos a ver aquí en el PAE, porque al utilizar nosotros un glucocorticoide, pues nosotros tenemos que preguntar a nuestro paciente si tiene alergias a algún medicamento, sobre todo explorar y revisar su piel, explorar al paciente, tomar sus signos vitales, determinar por qué le estamos administrando nosotros, en este caso, hidrocortisona, dexametasona, prednisolona, y lo que tendría que ver con el control de sus electrolitos, llámese sodio, llámese potasio, la glucosa y, por supuesto, su funcionamiento renal. ¿Cuáles serían los posibles diagnósticos en un paciente que utiliza glucocorticoides? Pues nosotros tenemos que ver el estado anímico del paciente en procesos infecciosos. Si está lactando, pues en este caso no puede estar lactando. Y lo que tiene que ver con las reacciones adversas que identifique el paciente. En el caso de la planificación, nosotros vamos a iniciar el tratamiento y vamos a verificar con nuestros pacientes que los síntomas hayan disminuido, el proceso inflamatorio haya disminuido. En este caso, si tiene algún evento de dificultad respiratoria y yo administré el medicamento para reducir la inflamación de los pulmones, pues que mi paciente ya pueda respirar mejor. Si verifico la saturación de oxígeno, que ésta ya haya respondido al tratamiento. Entonces, tenemos que sí o sí tener, en este caso, mejoría clínica de nuestro paciente. Cuando estamos utilizando los medicamentos, pues vamos a vigilar constantes vitales y vamos a ver datos de alarma que nos pudieran decir, hey, alto con el medicamento, hay que reducir la dosis. ¿Cómo qué? Mareo, palpitaciones, cefaleas, que son efectos vasoconstrictores. En el caso de nuestro paciente, si tiene procesos de infección, pues hay que ver si esto es por el medicamento que está suprimiendo la respuesta en nuestros pacientes. Si eso se presenta, pues hay que estar alerta en los signos del paciente, porque en ocasiones tenemos que cancelar el uso de los glucocorticoides. Hay que ver si nuestro paciente qué cantidad lo está utilizando y hay que tener una dosificación descendente. Entonces, si yo empiezo con prednisona de 50 miligramos, pues entonces me voy a ir un poquito menos. Incluso hay presentaciones hasta de 5 miligramos de prednisolona. Entonces, yo puedo ir descendiendo de la dosificación. En el caso del síndrome de Cushing, ¿cómo me puedo dar cuenta si un paciente está subiendo de peso, está reteniendo líquidos? Pues lo debo de estar pesando diariamente y estarlo registrando para ver si nuestro paciente está presentando estos síntomas. El adelgazamiento muscular, los depósitos de grasa a nivel del tronco. Yo siempre les digo a mis alumnos, imaginémonos a Grun, de mi villano favorito. Ese es un paciente que tiene síndrome de Cushing, o sea, piernitas delgaditas, tronco cuadradito, jorobadito, brazos y piernas delgados. Es un paciente con síndrome de Cushing. Entonces, bajo ese tenor va a ser mucho más fácil a nosotros identificar cuando el paciente inicia el tratamiento y empieza su morfología a cambiar. Ahorita por pandemia, ustedes pueden verse que hay muchísimas personas que han aumentado bastante de peso y es por el uso excesivo de los glucocorticoides.
Hay que vigilar la glucosa, sobre todo si nuestro paciente está presentando aumento de la glucosa y lo vamos a ver caracterizado como exceso de sed, que es la polidipsia, la poliuria y en este caso la polifagia. Mi paciente tiene muchísima hambre. Hay que ajustar dosis de insulina. En el caso de la piel, si el paciente está batallando para cicatrizar, pues hay que estar al pendiente. El estado digestivo en nuestro paciente que presente la necesidad de estar tomando inhibidores de la bomba de protones y vigilar los electrolitos, sobre todo el potasio, y por eso hay que consumir alimentos ricos en calcio, potasio, pero que no tengan grasas ni carbohidratos simples concentrados. Hay que estar checando a nivel de laboratorio por lo menos una vez al mes a estos pacientes. En el caso de la aplicación, pues hay que informar a nuestro paciente. Ahorita traigo la muletilla de hay que. Tenemos nosotros que decirle a nuestro paciente que debe de evitar actividades enérgicas que puedan lesionar tanto sus músculos como sus huesos. Entonces, la densidad y la fuerza ósea pudieran producir atrofia muscular. Por lo tanto, nosotros en situación de cama de nuestros pacientes o poquito a poquito, nosotros vamos a hacer movimientos isométricos e isotónicos a nuestro paciente para que pierda lo menos posible en cuestión de lo que viene siendo la atrofia muscular y la debilidad ósea. En cuanto a los cambios de humor en nuestro paciente, pues nosotros como personal de salud podríamos darnos cuenta al momento de interactuar con el paciente y registrar esos cambios de humor. No tiene por qué presentar el paciente algo así si nosotros lo pudiéramos identificar de manera temprana. Hablando de los criterios de evaluación, nuestro paciente tiene que mejorar su sintomatología sí o sí con estos medicamentos y sus laboratorios tienen que ser adecuados. Nuestro paciente no va a suspender el tratamiento de manera abrupta y estar al pendiente de las reacciones adversas. ¿Ok? Eso es de manera general los glucocorticoides. No se preocupen, vamos a hablar un poquito después de lo que viene siendo hidrocortisona, dexametasona y sobre todo budesonida inhalada cuando estamos hablando de broncodilatadores. ¿Sale? Para que no se me desesperen ahorita. En cuanto a lo que viene siendo las fiebres, por ahí hay unos memes que ahorita no los puse aquí, que habla de que nuestro cuerpo aumenta la temperatura corporal, de esa manera elimina las bacterias. Sin embargo, nosotros tratamos esa fiebre, ya sea a través de medios físicos, dice aquí de forma agresiva, cuando agarran los enfermeros a los pacientes y les dicen, métete a bañar o ponte compresas frescas en el cuerpo, y también al utilizar fármacos del tipo antipiréticos. Hablando de los antipiréticos, es importante nosotros disminuir la temperatura corporal, sobre todo en los pacientes cuando esta oscila por arriba de 40 grados, sobre todo en pacientes pediátricos, porque puede desencadenar procesos febriles. Entonces, un niño que convulsiona por la fiebre a los 40 grados, la próxima vez puede convulsionar a los 39 grados y la próxima a los 38, y cada vez que convulsiona hay un cortocircuito a nivel de la actividad eléctrica del encéfalo y nuestro paciente puede tener deterioro neuronal muy severo. En el caso de los adultos, una fiebre excesivamente elevada puede llevarnos a reducir agudeza mental, el delirio, el estado comatoso y sobre todo si estamos hablando en las edades extremas, hablando de los adultos mayores. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? El objetivo del tratamiento de un antipirético es reducir la temperatura corporal, sobre todo si identificamos un proceso infeccioso. Entonces, cuando nosotros damos un tratamiento antipirético, nosotros vamos a dar, si es un proceso infeccioso, vamos a dar fármacos antiinfecciosos. El más utilizado son del tipo penicilina. Sin embargo, nosotros pudiéramos utilizar o identificar que hay incluso que la penicilina puede condicionar a nuestro paciente que tenga fiebre inducida por fármacos. El uso de fármacos antipsicóticos, inhibidores selectivos de la serotonina como la paroxetina, incluso algunos AINES nos pueden condicionar a nosotros fiebre. Entonces, ¿cuándo inició la fiebre? ¿Cuándo inició el tratamiento o después del tratamiento? ¿Vale? Prototipo antipirético analgésico, pues vamos a hablar nosotros de la seguridad del paracetamol con dosis adecuadas. Una dosis superior a 2 gramos en 24 horas, eso es una dosis tóxica, y los signos de toxicidad que pudiera presentar nuestro paciente es a nivel hepático, que se necrosa y puede ser mortal. ¿Quiénes van a presentar eso? Principalmente los pacientes que son alérgicos al paracetamol y los pacientes que tienen alcoholismo crónico. Hablando de los alimentos que pueden
condicionar a nuestro paciente que tenga toxicidad hepática, puede ser cualquiera. Entonces, en el caso de nuestros pacientes, hay que estar identificando qué tratamientos, en este caso paliativos, pudiera tener, hablando de herbolaria, para nosotros suspenderlos cuando estamos utilizando paracetamol. El paracetamol, su efecto es muy corto, de 3 a 4 horas. Sin embargo, nosotros pudiéramos tener su pico de acción a los primeros 30 minutos. El objetivo de paracetamol, pues, es aliviar el dolor y reducir la fiebre. Es categoría B en el embarazo. Entonces, primer fármaco que vemos categoría B en la mujer embarazada. Otra de las cositas que antes se me olvide, vean, el uso prolongado de paracetamol puede condicionar a dosis elevadas de warfarina, ¿sí? Y producir problemas de sangrado. Entonces, cuando nuestro paciente utiliza ese anticoagulante, es el que desencadena el proceso de las hemorragias. No es en sí el paracetamol, sino es la warfarina. Si yo utilizo una cosa que yo hablaba del PAE en sí de los AINES, pero si me voy exclusivamente al paciente que tiene fiebre, entonces, si yo ocupo hacer un PAE de un paciente con fiebre, pues tengo que hablar sí o sí de lo que viene siendo dolor, y el paciente con efectos de toxicidad hepática, sobre todo si estoy utilizando AINES. Dentro de mi paciente voy a valorar sí o sí sus constantes vitales. No sé si cuando elaboran ustedes un PAE puntualizan eso, el estado general del paciente. Tenemos que registrar el origen de la fiebre, si es una cirugía, un traumatismo. Imaginémonos un bebé recién nacido que tenga fiebre, eso no es normal. Una mujer que acabe de parir y que tenga fiebre, es normal las primeras 24 horas a razón de 38 grados, que es la fiebre puerperal. Después de eso ya no es normal. Un paciente que haya tenido un procedimiento de apendicitis, cirugía de cadera o algo por el estilo, nosotros tenemos que estar verificando que la fiebre no suba a más de 38 grados. Entonces, eso lo vamos a registrar a nivel de lo que viene siendo la historia clínica, y el uso de suplementos homeopáticos, nicotina y alcohol, están contraindicados en el uso de fármacos antipiréticos del tipo paracetamol. Cuando damos un fármaco para reducir la fiebre, pues ¿qué buscamos? Que nuestro paciente reduzca su temperatura corporal, y tenemos que identificar las precauciones y los efectos secundarios del fármaco. Si nuestro paciente presenta alteraciones a nivel hepático y renal, lo que vamos a encontrar nosotros es como signos de insuficiencia hepática o de toxicidad hepática, la presencia de náuseas, vómito, anorexia, sangrado, dolor abdominal, ictericia, y en nuestras heces, las heces van a estar de color oscuro, como si fuera así el color del micrófono o Coca-Cola, que nos habla de lo que viene siendo melena. ¿Ok? Si nuestro paciente tiene diabetes, puede condicionar que disminuya más su glucosa con el uso de paracetamol. Entonces hay que estar al pendiente de las dosificaciones, y para eso, pues, el control del horario. Como criterio de evaluación, damos una tableta de 500 miligramos en nuestro paciente. Nuestro paciente disminuye su temperatura corporal y logramos el objetivo. Entonces, significa que estamos bien con ese tratamiento. Ok. Aquí unas preguntitas, porque ya son las 7:44 y no hemos empezado con los antibióticos. Ese es el bloque que me quedaba pendiente el día de ayer para terminar con el bloque de analgesia. Y si yo tengo un paciente, dice que lo voy a dar de alta, y el personal de enfermería comenta los tipos de medicamento de libre dispensación disponibles, ¿sí? ¿Cuál de estos que nosotros tenemos aquí no se clasifica como AINE? ¿Cuál de estos ustedes creen que no es un AINE? A ver. Analgésico antiinflamatorio no esteroideo. ¿Cuál de todos estos? ¿Están dormiditos? Pues la respuesta es el paracetamol, porque no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Ok? Entonces, el Motrin es el nombre comercial de ibuprofeno. El paciente ha tomado ácido acetil salicílico durante varios días, presenta acúfenos, presenta mareos. ¿Qué es lo que debo de hacer yo como enfermero? A ver, la respuesta dice: preguntar al paciente sobre antecedentes de infecciones sinusales, determinar si el paciente ha tomado aspirina con otra cosa,
decirle al paciente que ya no tome aspirina y decirle al paciente que se tome la aspirina con leche. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta más adecuada para su paciente? Se está presentando acúfenos y mareos. Que no la vuelva a tomar. ¿Ok? La respuesta correcta es nosotros vamos a identificar que la aspirina, cuando estamos dando una dosis superior a la adecuada, produce esos efectos adversos, por lo tanto, hay que decirle que ya no lo tome. Suspendemos el medicamento. ¿Es correcta tu respuesta, Isabel Castro? ¿Qué es acúfenos? Acúfenos es cuando nuestro paciente está escuchando en sus oídos así como un... que es cuando normalmente se asocia a aumento de la presión de la tensión arterial. Entonces, los acúfenos es el sonidito que se produce o que nosotros percibimos a nivel del oído, porque nuestro conducto auditivo tiene arterias que lo irrigan y el flujo cuando está aumentado, nosotros tenemos un sonidito. La persona dice que escucha así como que algo tiene en el oído, así como un latido incluso en el oído. Entonces, el sonido que nosotros escuchamos cuando aumenta nuestra tensión arterial se llaman acúfenos. Entonces, vean, hay acúfenos, que es el sonido. Si yo percibiera lucecitas de colores, eso se asocia a un vasoespasmo de la arteria del ojo, ¿sí? Y diríamos que se llaman fosfenos. ¿Ok? Entonces, nuestro paciente tiene acúfenos, que es el sonidito, se marea, la presencia de cefalea y sudoración nos habla de intoxicación o de sobredosificación por aspirina. Tenemos un paciente que va a iniciar con tratamiento de glucocorticoides y yo le tengo que decir a mi paciente que me avise, o yo cuando lo exploro a mi paciente tengo que avisar al médico cuando mi paciente presenta un aumento de peso superior a 2 kilos, presente edema en los tobillos, aparece diarrea o dificultad para respirar. ¿Qué tengo que avisarle al médico de todo esto cuando yo empiezo a utilizar corticoides? Aparece dificultad para respirar. ¿Ok? Los efectos adversos, sí, principalmente hablando de la dificultad respiratoria, Carlos, nosotros tenemos que inmediatamente notificar al médico para valorar el estado clínico de nuestro paciente. El aliento olor a frutas me está hablando de una hiperglucemia, el riesgo de caídas, el que cambie de humor, el que mi paciente tenga aumento en la sed se llama polidipsia, el aumento en la micción se llama poliuria, que mi paciente expectore y que expectore con sangre, la presencia de dolor torácico, ardor abdominal, el sangrado nasal, que es epistaxis. Todo esto son efectos adversos graves que yo tengo que notificar inmediatamente. ¿Ok? Entonces, el aumento de peso superior a 2 kilos, pues lo registro y al día siguiente vengo al médico, lo aviso. La presencia de edema, si tiene diarrea, pero la dificultad respiratoria sí o sí, inmediatamente tengo que notificar al médico. Yo tengo a un paciente con artritis reumatoide, tiene por mucho tiempo utilizando glucocorticoides y yo empiezo a ver que mi paciente tiene la cara redondita, se le hacen moretes, sus hombros están así como jorobaditos. Entonces, ¿yo qué voy a concluir de este paciente? Que es una reacción normal de la artritis, que son malformaciones congénitas, que son síntomas de una enfermedad que se llama miastenia gravis, que se caracteriza con la disminución en nuestra respuesta motora, o síntomas de síndrome de Cushing. La 4 dice Carlos. ¿Alguien dice otra cosa diferente? ¿No están de acuerdo con Carlos? Ok, entonces nosotros nos vamos a topar que nuestro paciente lo que está presentando, pues es un síndrome de Cushing. Entonces, ¿qué tengo que ver con mi paciente? Tengo que controlar la actividad de nuestra glándula suprarrenal, sobre todo porque los síntomas de erosiones y el patrón característico de la grasa en las mejillas, por eso les decía, yo tengo la cara ovalada y que de repente me vean cachetona, eso es anormal. Y eso sí, jorobadita aquí, la grasita del cuello y pues en el caso del abdomen.
si yo estoy registrando eso para un PAE, pues voy a decir el nivel de conocimiento es análisis, el proceso de enfermería es un diagnóstico y la necesidad del paciente es la integridad fisiológica. ¿Ok? Tengo un paciente que ha tenido fiebre los últimos 3 días. ¿Qué debo de valorar de este paciente? Dice aquí, el estado comatoso, que nuestro paciente esté somnoliento, el estado o los cambios de nivel de conciencia, delirio, tendencias hemorrágicas y molestias gastrointestinales. Paciente con fiebre alta que presente alguna de sus aspectos. ¿Qué tengo que valorar yo? La fiebre alta me puede llevar a que yo tenga un daño a nivel del tejido corporal. Por supuesto, el estado comatoso, el delirio y la muerte, y por lo que tiene que ver con la agudeza mental. Entonces, 1, 2 y 3 son las respuestas correctas. Más que tendencias hemorrágicas y gastrointestinales no tienen relación con la fiebre, pero sí las primeras 3 me hablan del estado cognitivo de mi paciente. Hay una escala incluso para valorar la respuesta psicológica, la respuesta de mi paciente, se llama escala de Glasgow, donde yo puedo hacer diferentes estímulos y si mi paciente responde al estímulo verbal, le doy un punto. Si mi paciente responde a los estímulos que yo lo toco, los estímulos dolorosos, le doy diferente puntaje. Y si mi paciente, a pesar de que lo toco, a pesar de que le hablo, no hay ningún impulso, no hay ninguna respuesta, pues en este caso yo pudiera decir que mi paciente pues está en un estado comatoso o el riesgo de muerte es muy alto. Ok, eso es de analgésicos antiinflamatorios. Vámonos a las infecciones bacterianas. Ya son casi las 8 y me faltan como 70 diapositivas, así que tengo que darle turbo, aunque me dijeron ayer que hablara menos rápido, pero me emociono. Cuando yo hablo de infecciones bacterianas, voy a hablar de antibióticos. Entonces, vean todos los términos claves que hay de antibióticos. Desde ácido fólico, desde bacterias anaeróbicas, aeróbicas, el anillo betalactámico, que es un antibiótico de amplio espectro reducido, que es un bactericida, un bacteriostático. Carla grabó un TikTok donde hablaba de antibióticos. Yo le decía, espérate, aguanta tantito. Le digo, tienes que hablar de bacteriostáticos y bactericidas. Tienes que hablar un poquito más de todo esto para, si vas a hacer un TikTok educativo, pues tenga todo esto, ¿no? Lo digo como comercial. Yo no he hecho TikToks, todavía no he llegado a ese bloque. Ando con las tentaciones de los videojuegos, pero no quiero tocar los videojuegos porque vamos a empezar con Pharma en ese semestre a los grupos 400. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de antibióticos, estos conceptos, términos claves, yo los tengo que manejar. ¿Sí se acuerdan que hablaba de lo que viene siendo sinergia farmacológica y hablaba de patogenicidad en días pasados? Pues todo esto es hablar de antibióticos. Dentro de los fármacos contemplados son el grupo de las penicilinas, que hay penicilinas naturales y sintéticas, cefalosporinas, que hay de 4 generaciones y son un mundo de cefalosporinas, pero aquí nos hablan de cefotaxima como fármaco prototipo. Tetraciclinas casi ya no las utilizamos aquí en México. Sin embargo, dentro de las tetraciclinas, lo que utilizamos es una que se utiliza para los ojos, que es la terramicina, que es la más común. Los macrólidos, pues tenemos eritromicina, tenemos acitromicina, claritromicina. Dentro de los macrólidos, eritromicina, acitromicina, de los aminoglucósidos, todos esos se administran por vía parenteral. Tenemos gentamicina, amicacina. De las fluoroquinolonas o las quinolonas hay 4 generaciones. Ácido nalídico de primera generación, norfloxacino de segunda generación, ciprofloxacino de tercera generación, levofloxacino de cuarta generación. Entonces, aquí ahora sí va a ser un bombazo en cuestión de antibióticos. Y de sulfas tenemos al trimetoprim con sulfametoxazol, que se administra vía oral o vía parenteral, pero también hay uno que me encanta, que es la sulfadiacina de plata. Yo siempre me ando quemando. Aquí tengo una quemadura, ya ven las lesiones de las quemaduras en la piel. Y sulfadiacina de plata es un antibiótico que se utiliza tópico para quemaduras y es buenísimo. Y pues dentro de los fármacos antituberculosos que nos marca este capítulo, pues tenemos
isoniazida, pero podemos utilizar nosotros eritromicina, podemos utilizar streptolicinas, incluso se está revisando las quinolonas para el uso en los pacientes con tuberculosis, ¿ok? Entonces, bajo ese tenor, ya me aceleré, voy a bajarle. Cuando yo hablo de patogenicidad y virulencia, es algo que lo que estamos viviendo ahorita nosotros en esta pandemia. Por ejemplo, la cepa que tuvimos, la Delta, la virulencia y la patogenicidad era muy diferente a la otra que se presentó ahora el inicio de año. Cuando nosotros estamos hablando del concepto patógeno, pues nos vamos a referir a los virus, a las bacterias, a los hongos o cualquier organismo uni o pluricelular. Si nos puede enfermar, eso es un patógeno, ¿ok? Cuando nosotros tenemos a que esos patógenos, esos que nos pueden enfermar, que ingresan a nuestro cuerpo, pues lo van a hacer por diferentes vías. Pueden ser a través de las lesiones que tenemos en la piel, pueden ser a través de la ingestión, a través de la inhalación, o cuando nosotros aplicamos algún medicamento, ya sea vía nasal, vía urinario, vía vaginal. La capacidad que tiene ese patógeno para producir una infección se llama patogenicidad, y cuando nosotros tenemos la capacidad para eludir o superar esas defensas, pues es lo que va a hacer la diferencia en cada paciente. Por eso hay unos que se han enfermado y tienen síntomas y otros no tienen síntomas. Afortunadamente, hay muy poquitos patógenos que nos pueden enfermar a nosotros como humanos. Sin embargo, pues nos estamos topando ahorita con otro concepto que es virulencia, y es cuando ocupamos una pequeña cantidad de este patógeno para nosotros presentar el cuadro clínico. Entonces, cuando un microbio es altamente virulento, es esta última cepa que presentamos, que necesitamos estar en contacto con el paciente, y con pequeñas cantidades era muy volátil. ¿Ok? Este es un screen, una imagen de lo que viene siendo información farmacológica, así como si fuera un spot informativo, donde nosotros vamos a tener que en Estados Unidos las enfermedades infecciosas es la tercera causa de muerte en ese país. Sin embargo, aquí en México, pues imagínense cómo estamos, ¿no? Aproximadamente 73,000 casos de intoxicación por Escherichia coli es la actividad o es la bacteria que más común va a enfermar a esas personas. Y pues nosotros la obtenemos en las verduras como la lechuga, la tenemos en el agua, la tenemos en la carne de res, de pollo, etcétera, etcétera. El 30% de nuestros pacientes con Streptococcus pneumoniae vamos a tener que son resistentes a penicilina. Dentro de las infecciones neumocócicas, estas pueden causar meningitis, que ya estamos hablando de patologías muy graves. En el caso de las infecciones de vías urinarias, estas se van a adquirir más común a nivel hospitalario y se asocian con una asepsia deficiente que nosotros le vamos a dar a nuestros pacientes. Y esta es información que no cura, es información que nosotros tenemos que tener presentes para nuestros pacientes, porque aproximadamente en el paciente a nivel de lo que come, ¿sí?, las hospitalizaciones van a ser muy altas y las muertes pueden ser hasta más de 5,000 por año, simplemente por lo que comemos. Esa tablita que está aquí es la fisiopatología o es prácticamente todo el programa de fisiopatología de la escuela por los 4 años que nosotros llevamos, si nos pusiéramos a platicar solamente de bacterias. ¿Ok? En el caso de las enfermedades que se van a presentar, la enfermedad de Lyme, que se adquiere por la picadura de garrapatas, pues aquí tenemos a la bacteria que la ocasiona. Enfermedades venéreas como la Chlamydia trachomatis, también tenemos por aquí que son la enfermedad más común de transmisión sexual. Tenemos en Culiacán, en Sinaloa y en México mucha tuberculosis, mucha lepra, problemas de neumonía, y pues son causadas en este caso por micobacterias y micoplasmas. Si nos vamos a problemas alimentarios, la Salmonella enteridis, la Salmonella typhi, el Staphylococcus aureus, el Streptococo, el Vibrio cholera o Vibrio cholerae, como nosotros le queremos decir, pues en este caso pues lo tenemos por los deficientes sistemas, hablando del manejo de las heces y el agua. Antes que se me pase, aquí tenemos a la Neisseria gonorrea,
ahorita que decía de las enfermedades venéreas, pues también tenemos enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en el caso del canal del parto, cuando se coloniza y pues nace el bebé por vía vaginal. Entonces, son los patógenos bacterianos más comunes en Estados Unidos que nosotros podemos obtener información pensando en la enfermedad y el agente etiológico. ¿Ok? ¿Cómo vamos a clasificar a los fármacos antiinfecciosos? Vamos a utilizar el concepto antiinfeccioso para cualquier medicamento que sea eficaz contra los patógenos. Entonces, si yo estoy hablando antiinfeccioso, pudiera decir el concepto en nuestro paciente con problemas tanto virales, micóticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el concepto antibiótico, ese sí o sí es para bacterias. Entonces, cuando nos referimos a antibacterianos, antimicrobianos o antibióticos y antiinfecciosos, pues vamos a hablar en tratamientos para las bacterias o contra las bacterias. Esa es una forma de cómo yo los puedo clasificar. Y la otra, que es la que más me divierte, la que más tortura a los alumnos, es en cuanto a la estructura química y el mecanismo de acción. Entonces, este mecanismo de acción es lo que nos va a hablar a nosotros de esa clase farmacológica para hacer el traje a la medida para nuestro paciente. En la primera diapositiva que les compartí de las palabras claves venía el ácido fólico. Yo tengo una mujer embarazada y quiero que su feto se desarrolle de manera normal, le doy ácido fólico. Tengo una bacteria y que no quiero que se desarrolle bien, privo el ácido fólico para que llegue a la bacteria. Entonces, dentro de los mecanismos de acción para los antibióticos, pues yo puedo agarrar y destruir a esta bacteria quitando la membrana y haciendo que todos los orgánulos dentro de la bacteria se salgan. Entonces, llego y la mato, la asesino. Y entonces voy a decir que soy un bactericida, soy un asesino de bacterias. ¿Y quiénes son los que destruyen a las bacterias a través de la destrucción de la membrana o inhibir la síntesis de la pared celular de las bacterias? Pues son de la familia de los carbapenems, las cefalosporinas, la isoniazida, que decíamos ahorita hablando de antituberculosos, las penicilinas y vancomicina. Estos son los que se llegan y destruyen la pared celular de la bacteria. Son bactericidas. Sin embargo, yo si quiero suprimir la síntesis del ácido fólico a través de la síntesis del ARN, pues tengo a rifampicina. Si inhibo la secreción del ARN a través de la síntesis de proteínas, pues tengo los aminoglucósidos, el cloranfenicol, la clindamicina, y estos son ejemplos, ¿no? Si yo inhibo la síntesis de ADN, esas son las fluoroquinolonas. Y si yo evito que secreten enzimas o metabolitos esenciales, pues aquí tengo el ejemplo de los sulfas. Entonces, de esta manera, yo englobo a todos los antibióticos, porque aquí tengo una bacteria y lo que quiero hacer es que esta bacteria no siga ocasionando daño en el paciente. Entonces, son miles de bacterias las que se están replicando, entonces yo quito la replicación. Inhibo todo esto de tal manera que tengo varios mecanismos para los cuales yo puedo utilizar el revertir el efecto bacteriano. Ayer les mostraba con los AINES que yo tengo diferentes vías, que decíamos la vía de la ciclooxigenasa, la vía del tromboxano y las prostaglandinas, pues aquí prácticamente viene siendo lo mismo. Yo tengo una bacteria que lo que hago es romperla o no dejo que se alimente, la privo de sustancias y de esa manera yo tengo el efecto o el mecanismo de acción para inhibir la función o la replicación de esta bacteria. Pues, ¿cómo funcionan los fármacos antiinfecciosos? Pues ahorita les decía, tengo un efecto bactericida cuando yo mato a las bacterias. Pero cuando yo hago que las bacterias, así como las estatuas de marfil, se detengan, entonces lo que hago es que mi cuerpo libere macrófagos, leucocitos, polimorfonucleares, los linfocitos T o los linfocitos NK, lleguen, abracen a la bacteria y la destruyen, se la comen. Entonces, ¿qué hacemos con esos bacteriostáticos? Pues lo que van a permitir es que nuestras barreras naturales o la bacteria deje de crecer y deje de respirar y por lo tanto en automático va a fallecer. Los antibióticos van a tener una toxicidad selectiva sobre las bacterias, entonces el antibiótico no tiene por qué hacerme un daño a las otras células que no sean bacterias. El problema es que cuando yo utilizo un antibiótico y no tengo bacterias, es cuando van y lesionan a las células normales, sobre todo a las de la mucosa gástrica y el endotelio, porque no tienen dónde tener un efecto terapéutico.
Entonces, por eso nosotros debemos de evitar el uso de antiinfecciosos si no tenemos procesos bacterianos. Otra de las situaciones que se puede presentar es cuando el paciente presenta mejoría a la toma del medicamento 1 o 2 días y suspende el tratamiento y no logró destruir a todas las bacterias. Las bacterias son muy chismosas. Entonces, no va a decir que es como si tuvieran el examen final de farmacología y le pasen el examen contestado a otro grupo. Las bacterias lo que dicen, hey, yo aquí tengo una infección, utilizaron antibióticos y yo sobreviví. ¿Cómo sobreviví? Pues lo que hice es, cuando llegó, en este caso, el carbapenems o las penicilinas, pues lo que yo hice es, no lo dejé entrar y por lo tanto no le abrí la puerta en la membrana y ya sé que de esa manera no me destruyó. Entonces yo aquí lo que hago es resistir al embiste de los fármacos, en este caso antibióticos, y por lo tanto, cuando llegan más bacterias o se están replicando las bacterias, les paso el tip de que no abran la puerta para que no entre, en este caso, el antimicrobiano. Entonces, ¿quién se hace resistente? Se hace resistente la bacteria, porque un individuo con bacterias resistentes lo que va a hacer es bloquear a todo el grupo de esos medicamentos y no van a poder entrar a destruir la bacteria. Entonces, las bacterias van a transmitir genes de resistencia. Por ejemplo, en una familia, si yo di un tratamiento a algún miembro de la familia y no lo terminó, esa familia se hace resistente. Pasa el gen hacia a las demás personas y por lo tanto, este papel que va a tener el antibiótico de resistencia para eliminar las células vecinas, pues no va a permitirse, eso no va a ser de manera efectiva, porque vamos a tener una mutación en el espacio donde nosotros tenemos a esa familia que está colonizada por esas bacterias. No sé si en este momento tengan alguna duda o haya logrado explicar yo por qué tengo resistencia farmacológica con los antibióticos. Y es algo que nosotros estamos viviendo ahorita. Los pacientes no terminan sus tratamientos y por lo tanto esa bacteria que sobrevivió manda la señal y yo tengo una resistencia farmacológica en toda la familia, no solamente en todas las bacterias o todas las células que tienen la familia, en todas las bacterias que tiene esa familia. Entonces, ¿qué pasa? Puedo tener infecciones nosocomiales o puedo tener en los pacientes que utilizan de manera profiláctica el uso de los antibióticos el mayor número de porcentaje de células o de bacterias que van a ser resistentes. Entonces, si yo suspendo un medicamento, un antibiótico, antes del tiempo, voy a tener mayor posibilidad de presentar cepas resistentes, cepas bacterianas resistentes. ¿Ok? Entonces, si yo le doy a todos mis pacientes, utilizo el uso profiláctico del antibiótico, es que te voy a dar esto para que no te enfermes, eso ya me está generando a mí una resistencia adquirida en esas bacterias. ¿Cómo voy a seleccionar el medicamento? Pues dependiendo de la bacteria que yo tengo. Si se acuerdan ahorita que estaba mostrando esta lista, pues por supuesto que el tratamiento farmacológico para una enfermedad venérea, llámese clamidia o una Neisseria gonorrea, va a ser diferente, aunque las dos son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la forma correcta de yo identificar de qué estoy tratando o de qué estoy hablando, pues es realizarle a mi paciente un antibiograma. Entonces, hago una muestrecita de sangre, una muestrecita de saliva, del exudo faríngeo y eso, identifico el patógeno, entonces doy el tratamiento exclusivo para eso que yo me encontré. De tal manera que puedo utilizar antibióticos de espectro reducido o puedo utilizar antibióticos que le lleguen y le peguen a todo. Entonces, esos se llaman de amplio espectro. En la mayoría de los casos, si yo utilizo un solo fármaco, voy a tener un efecto bacteriano dependiendo del antibiótico que yo utilice. Pero si yo utilizo 2 antibióticos, van a luchar por ese receptor para tratar de llegar con la bacteria. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no debo de utilizar 2 antibióticos diferentes, sobre todo si son de la misma familia, porque voy a presentar resistencias o infecciones graves o múltiples. ¿En qué pacientes está justificado que yo utilice, por ejemplo, un doble esquema de antibiótico, triple esquema de antibiótico? En nuestros pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, en nuestros pacientes con meningitis, nuestros pacientes complicados, por ejemplo, de pie diabético o una cirugía que haya tenido
una septicemia, mi paciente es una infección generalizada, o los pacientes con VIH. En eso sí o sí, yo puedo utilizar más de un antibiótico combinado, pero tienen que ser de diferentes familias. Decíamos ahorita, yo tengo una familia que está enferma y unos tienen síntomas y otros no. Entonces, importa mucho el factor del huésped, si es paciente pediátrico, si es adulto mayor, si es un paciente en estado nutricional, porque el tratamiento o el objetivo fundamental del uso con antibióticos es eliminar a todas las bacterias o retrasar el proceso de infección para que mi defensa natural, llámese macrófago o neutrófilo, llega y los destruya. Si yo tengo un tratamiento y quiero que este sea más exitoso, yo tengo que estar buscando en mi paciente un recuento leucocitario que esté bajo. Si mis leucocitos ya están altos, pues en este caso yo tengo que identificar de qué tipo de bacteria estoy hablando. Las infecciones del sistema nervioso central, al inicio del curso yo les hablaba de las diferentes barreras. Es mucho más difícil yo tratar de atravesar esa barrera hematoencefálica. Entonces, en mis pacientes con procesos febriles es cuando yo logro atravesar esta membrana. Si yo tengo un proceso de inflamación o un proceso de lesión, estos van a hacer que los tejidos tengan una baja circulación y las bacterias que se puedan generar ahí, pues yo tengo que buscar algo que le inhiba su crecimiento. Por ejemplo, si yo tengo pus, si yo tengo hematomas, pues el flujo sanguíneo deficiente no me va a permitir que el fármaco llegue al sitio que yo necesito. Entonces, para eso voy a utilizar diferentes vías de administración, ya sea parenteral o ya sea sistémica en mis pacientes, y tengo que identificar si mi paciente tiene alguna alergia a algún tipo de medicamento, sobre todo por la familia del medicamento. Las reacciones alérgicas por los antibióticos pueden ser mortales. En el caso del síndrome de Reye o el síndrome de Stevens-Johnson, lo vamos a platicar cuando hablemos ahorita de trimethoprim. Las penicilinas causan hasta un 4% de alergias en nuestros pacientes, en la población general, y algunos antibióticos van a glosar la placenta. Entonces, ojo con esto porque voy a dejar expuesto al feto. Entonces, si yo tengo un recién nacido que administre, una mujer embarazada, se administra ciprofloxacino, va a ocasionar daño a nivel de los tejidos, a nivel del músculo esquelético, principalmente a nivel articular, y puede ocasionar disminución de la talla de este feto. Están contraindicados las cefalosporinas, las quinolonas, en la mujer embarazada. Las tetraciclinas van a ocasionar decoloraciones en los dientes del recién nacido. Recordemos que el neonato va a nacer sin dientes, pero cuando le salgan sus dientes, esos van a salir decolorados, de un color amarillo, marfil, como si estuvieran sucios, y por lo tanto eso se debe a que la mujer durante su embarazo consumió tetraciclinas. Si le dimos aminoglucósidos, estos pueden afectar, son nefrotóxicos y ototóxicos, pueden afectar tanto el oído como el riñón de ese bebé, y por lo tanto también están contraindicados. ¿Cuándo los vamos a utilizar o por qué se mencionan? Riesgo-beneficio. Está en riesgo la muerte, el riesgo de la vida de la paciente. Hicimos un antibiograma y todo es resistente, pues le vamos a dar esto. Pero vamos a saber nosotros que nuestro bebé puede salir con insuficiencia renal o puede nacer sordo o tener ese deterioro a nivel dental. Vámonos con la dosificación. En el caso de la penicilina, no sé si alguno alguno de ustedes se acuerda que les pedimos una tabla de los diferentes fármacos y les pedíamos la dosificación y pedíamos farmacocinética y farmacodinamia. Ulises, creo que te tocó a ti en presencial que pedimos eso como un trabajo especial, así como el de las vías de administración. Y nosotros lo que buscamos es identificar, si se dan cuenta, cuando hablamos de penicilinas, decíamos el 4% de la población pueden presentar alergia y los síntomas son de anafilaxia, edema generalizado, colapso circulatorio, parada cardíaca y daño a nivel renal. Entonces, la penicilina G sódica es el prototipo. Recordemos que son fármacos de elección para los procesos infecciosos. En enfermedades de transmisión sexual, penicilina G procaínica y benzatínica son el tratamiento de elección. Si mi paciente tiene a nivel de lo que viene siendo la membrana de la bacteria,
una sustancia, una enzima que se llama penicilasa, pues entonces voy a dar fármacos resistentes a la penicilasa y pues doy dicloxacilina. ¿En quiénes tengo eso? En lesiones de piel y tejidos blandos. Es cuando utilizo dicloxacilina y al paciente le va tremendamente bien. Perdón. Al hablar de penicilinas de amplio espectro, pues tengo amoxicilina y tengo ampicilina. El problema es que se han sobreutilizado y tengo muchísima resistencia farmacológica. Pero medicamento de elección para la mujer embarazada con procesos infecciosos o en este caso también a la que acaba de parir, a la puérpera, es ampicilina. Y al recién nacido también le puedo dar ampicilina. Tengo una mujer con fiebre puerperal, puedo hacer un antibiograma, pero el medicamento de elección es ampicilina. Lo puedo dar en administración de 500 miligramos 2 veces al día. Es la dosificación que viene aquí. En el caso de penicilinas del tipo antiseudomonas, pues tengo a la carbenicilina y tengo aquí a lo que es piperacilina. Entonces, estos es importante que nosotros sepamos porque podemos encontrarnos bacterias del tipo antiseudomonas y para eso sería esta indicación. Efectos adversos generales, diarrea, fiebre, erupción cutánea. Voy a dar tratamiento con penicilinas. ¿Qué hacen las penicilinas? ¿Cómo funcionan estas penicilinas en la bacteria? Bueno, yo tengo que identificar esto. Este anillo betalactámico es el que va a dar la actividad antibiótica para nosotros tener la destrucción de esa bacteria, esa membrana de la bacteria. Sin embargo, si yo tengo bacterias resistentes, tengo que ver que este anillo betalactámico esté mantenido, porque si está roto, no tengo actividad antibiótica. Entonces, el anillo betalactámico es quien me va a potenciar en mi paciente, en esas indicaciones que yo pudiera presentar para destruir, en este caso, a la bacteria. ¿De dónde se obtuvieron las penicilinas? Las penicilinas se aislaron desde el año 1941 de un hongo y lo que hacen es desorganizar la pared de la célula porque lo que buscan es unirse a una proteína que tiene las penicilinas y pues vamos a encontrar que se usan de mayor frecuencia contra bacterias gram positivas, que son los que nos van a causar enfermedades de vías respiratorias altas. En rinitis, faringitis, amigdalitis, lesión de piel, es donde nosotros vamos a tener la aplicación de las penicilinas. Y vean, en problemas respiratorios como neumonía, meningitis, gangrena, el tétanos, el antrax, infecciones articulares, o sea, el uso es sistémico. El problema, repito, en la sobreutilización de estos antibióticos que han generado resistencia, pues es lo que nos hace la necesidad de hacer un antibiograma para ver si el paciente es susceptible o es resistente. Decía ahorita penicilina G potásica. Vean aquí, el paciente siempre nos pregunta si como puerco, si como tomo alcohol, si el paciente dice lo que les decía yo del orégano que vamos a presentar en nuestros pacientes, un efecto antibiótico sinérgico que debemos de evitar. Entonces se dan cuenta aquí, lo pone como desconocidos. Interacciones fármaco-fármaco con los anticonceptivos orales. Ojo, si yo tengo un paciente, una mujer que está utilizando anticonceptivos orales y le doy un tratamiento con penicilinas, tengo que decirle a mi paciente que durante ese tiempo se proteja con métodos de barrera porque si no puede presentar un embarazo no planeado. ¿Ok? Eso sí o sí es pregunta de examen y se nos olvida y pues resulta que la mujer estaba teniendo un tratamiento y se embarazó y dice, es que yo nunca suspendí mis anticonceptivos y me embaracé. Y es porque el efecto de las penicilinas disminuye la potencia o la eficacia de los anticonceptivos. Penicilina G tiene pocos efectos secundarios, los más comunes son la diarrea, las náuseas y los vómitos, sin embargo se pueden producir lo que viene siendo anafilaxia. ¿Con quiénes nos sirve penicilina? Pues decíamos ahorita estreptococos, neumococos, estafilococos que no producen esta penicilasa y por lo tanto es el medicamento de elección, les decía ahorita, para gonorrea y para sífilis, y lo que vamos a tener con nuestros pacientes son efectos terapéuticos muy rápidos, hasta de 30 minutos cuando se inicia por vía oral o 15 minutos cuando lo tenemos por vía intramuscular.
No es penicilina G potásica, ¿sí? Es el medicamento que aquí está poniendo como fármaco prototipo. ¿Qué le vamos a llevar o qué le vamos a sugerir a nuestro paciente que debe de hacer en cuestión con la penicilina? No sé si alguno de ustedes conozca a alguien que es alérgico a la penicilina. Nadie. Mi hijo es alérgico a la penicilina. ¿Ok? Dice aquí, hay que llevar un brazalete de alerta médica si es alérgico a la penicilina. Yo, cuando estaba embarazada de Alex, mi primer hijo, me compré una cadenita así como la de los soldados de Estados Unidos, donde traía mi número de seguridad social, mi tipo sanguíneo, que soy donador de órganos, y adjunté otra que decía que traía un bebé que estaba embarazada. Sobre todo porque al inicio del embarazo no se le nota a uno que está embarazada, pero yo traía todos mis datos. Cuando ya les nació, pues le quité lo del embarazo. Cuando nació Mía, pues ya ni siquiera encontré mi señalización. Sin embargo, el día de ayer les hablaba yo de la alergia a la dipirona, al metamizol, que puede ocasionar que el paciente pierda el estado de conciencia, convulsiones y se puede morir si lo administramos. Entonces, ahorita con la moda de los tatuajes, tengo varios pacientes que tienen tatuados sus alergias. Alergias a penicilina, alergias a metamizol, alergias. Entonces tienen un calendario, se pudieran decir, o un listado de medicamentos que son alérgicos. Entonces, en el caso de nuestros pacientes en la historia clínica, yo siempre les pongo alérgico a y con letras grandotas que salgan fuera del formato para que llamen mucho la atención o en la portada, en la descripción clínica de mi paciente para que no se nos vaya a olvidar a nosotros en cuestión de lo que viene siendo los antibióticos. ¿Ok? En el caso de la penicilina V, amoxicilina, ácido clavulánico y todo eso, se recomienda junto con las comidas porque tienen efectos a nivel gastrointestinal que puedan condicionar al paciente que presente diarreas. En el caso de la penicilina G oral, tomar con agua y nosotros debemos de evitar tomar con frutas, sobre todo porque inactiva la actividad bacteriana del medicamento. Hay que evitar el uso de las penicilinas durante la lactancia y lo que tendríamos que ver nosotros inmediatamente en caso de diarrea, sobre todo diarrea acompañada con sangre y todo ello, suspender inmediatamente el medicamento. Ok, eso es de manera general penicilinas. Me voy a ir a la tablita esta que tengo aquí para puntualizar unas situaciones. Medicamento de elección para infecciones a nivel de lo que viene siendo el oído. En el caso de las otitis es amoxicilina sola. Por supuesto, podemos utilizar con ácido clavulánico, pero es amoxicilina sola a razón de 500 miligramos cada 8 horas. ¿Ok? Ampicilina de 500 miligramos, aquí dice 2 veces al día, pero se da cada 6 horas. Es la posología. Mujeres embarazadas, o las puérperas, o el recién nacido. Medicamento de elección. ¿Sale? Para lesión de piel y tejidos blandos es dicloxacilina. ¿Ok? Igual se da a razón de 500 miligramos 4 veces al día. Si soy alérgico a las penicilinas, ahorita vamos a ver qué se les da, que viene siendo de la familia de los macrólidos, donde tenemos nosotros a acitromicina, ¿vale? Porque está eritromicina. Entonces, si tengo una mujer que acaba de nacer, que acaba de parir, o su bebé o está embarazada y se alérgica a la penicilina, pues vamos a dar eritromicina. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente que es alérgico a las penicilinas, está contraindicado las cefalosporinas. ¿Sale? Entonces, ¿qué son las cefalosporinas? Decía ahorita que tengo 4 generaciones. En este caso, de primera generación, vamos a tener a cefalexina, que compite mucho con la eficacia con ampicilina. Sin embargo, en este caso, cefalexina se da a razón de 500 miligramos 4 veces al día. Vean, los efectos adversos son diferentes, a pesar de que son derivados de las penicilinas. Nos pueden ocasionar anafilaxia, nefrotoxicidad y colitis pseudomembranosa. Y lo que viene siendo cada una de ellas, conforme va aumentando, en este caso la generación, va aumentando el espectro antibacterial. De segunda generación,
tenemos aquí lo que viene siendo cefaclor, que son uno de los que más utilizamos, cefuroxima, vía oral, pero tenemos también unos que se administran por vía parenteral. De tercera generación tenemos a cefotaxima, que se administra por vía parenteral. Tenemos a la famosa ceftriaxona, que se administra por vía parenteral. Tenemos al cetiboten y todos esos. Los que están en primer año, que van a entrar el próximo ciclo escolar a los 200, cuando lleven los 300, esto sí o sí, por lo menos tienen que saber de qué generación estamos hablando de las cefalosporinas. Eso sí se las tienen que aprender. Pero si se dan cuenta, todas empiezan con cef. Todas las cefalosporinas empiezan con cef. Entonces, si dice cef, pensemos en cefalosporinas. ¿Sale? De tercera generación, les decía, la ceftriaxona y cefotaxima son las que más utilizamos. Y de cuarta generación tenemos a cefepima. Igual, el espectro farmacológico pues es mucho mayor. La resistencia que se esperaría sería mucho mayor. Y también hablando en costos, son más caras las de tercera y cuarta generación que los de primera y segunda generación. ¿Qué buscamos con esas cefalosporinas? Esas cefalosporinas, al igual que las penicilinas, tienen un anillo betalactámico, que es el que les confiere su actividad antimicrobiana. Son bactericidas y lo que hacen es inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana. Entonces, ¿qué hacen las de primera generación comparadas con las de tercera y cuarta? Las de primera generación, al igual que las penicilinas que veíamos ahorita, tienen un espectro contra bacterias gram positivas. ¿Quiénes son esas? Las que tienen ese reflejo, sobre todo hablando de las betalactamasas. Entonces, las cefalosporinas van a producir un efecto farmacológico contra bacterias que producen esa enzima betalactamasa. Las de segunda generación tienen un espectro más amplio, ¿sí?, que las de primera generación contra gram negativos. Las de tercera generación, estos actúan contra gram negativos y con bacterias que son resistentes a esta betalactamasa que se producen, que pudiéramos encontrar en algunas bacterias. Sin embargo, en el caso de los de cuarta generación, estos actúan contra bacterias gram positivas y gram negativas. Si me voy a fármacos de elección, ahorita les decía, mujeres embarazadas, ampicilina, recién nacidos, ampicilina, otitis, amoxicilina, lesión de piel y tejidos blandos, dicloxacilina. Si yo tengo un paciente que tiene una afectación por pseudomonas, por Neisseria, gonorrea, con salmonela, con Haemophilus influenza o con Klebsiella, el fármaco de elección son cefalosporinas de tercera generación. Por eso les decía ceftriaxona, ¿ok? Y de cuarta generación es cuando nosotros ocupamos que el antibiótico atraviese la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y normalmente lo que utilizamos en este caso viene siendo cefepima o alguna de esas de tercera generación que en el antibiograma han resultado favorables para nuestros pacientes. Si es resistente a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, pues tenemos que buscar otra opción. Efectos secundarios que pudiéramos tener, tanto penicilinas como cefalosporinas, estas reacciones que van a pigmentar la piel y pues pueden aparecer a varios días después de haber iniciado el tratamiento y pues lo que buscamos nosotros es tratar de que el paciente no tenga daño al utilizar los medicamentos. Entonces, el principal uso terapéutico en infecciones gram negativas es cuando el paciente no tolera o es resistente a las penicilinas que nosotros veíamos al principio. Cefotaxima como antibiótico tipo cefalosporina de tercera generación, al igual que ceftriaxona, son efectivos contra gram negativos. Estos van a permitir el paso a nivel de lo que viene siendo sistema nervioso central. Por supuesto, la vía de administración es parenteral, al igual que ceftriaxona, y son categoría B en el embarazo, pero se buscan riesgo-beneficio. En la mayoría de los pacientes y otras cefalosporinas son seguros, sin embargo, pudiéramos presentar ese rash que veíamos ahorita en el proceso inflamatorio de la piel, la presencia de diarreas, vómitos y sobre todo el dolor a nivel del sitio de la administración. No se llevan bien con los antibióticos, el alcohol, ojo con eso porque vamos a hablar de un fenómeno que se llama disulfirán, en el cual el paciente como que se le genera una alergia al alcohol y cada vez que consuma alcohol el paciente puede tener
vómitos de difícil control, así como crisis convulsivas y pérdida del estado de conciencia, al igual que si yo mezclo cefotaxima con los medicamentos de tipo AINE, puedo favorecer las hemorragias porque inhibo lo que viene siendo la formación del tapón plaquetario. ¿Ok? La semivida es de 1 hora y el tiempo o el inicio del pico de acción es muy rápido, hasta de media hora, si lo administro intramuscular, y 5 minutos si viene siendo intravenoso, pero el efecto es, aquí en el libro habla de una duración del efecto desconocido, pero nosotros lo vamos a administrar cada 24 horas. ¿Qué debo de hacer o qué debo de saber cuando utilizo una cefalosporina? Tengo que hacer un antibiograma antes del tratamiento para saber si mi paciente tiene un proceso bacteriano y saber a qué es mi paciente susceptible, hablando de lo que yo busco reducir, si es una bacteria gram positiva o gram negativa. El riesgo de hemorragia que pueda presentar nuestro paciente, porque las cefalosporinas disminuyen la vitamina K, y al mezclarlo con AINES aumentan el efecto de inhibición plaquetaria. Entonces ya disminuyó la vitamina K y aumenta o potencia el efecto antiagregante plaquetario, pues estamos hablando nosotros de riesgo de hemorragias. Hay que evaluar la función renal y hepática, y ciertas cefalosporinas, sobre todo de tercera y cuarta generación, tienen el efecto bisulfirán o el efecto antabús, que lo platicamos bastante cuando hablamos nosotros de metronidazol como antiparasitario, y las personas ya saben, si me voy a desparasitar y con alcohol, no se lleva bien. Sin embargo, con los antibióticos del tipo penicilina, en ocasiones dice, es que me tomé para la infección y puedo pistear, y el paciente como que se relaja. Ojo, con las cefalosporinas al paciente le puede ir muy mal, puede presentar debilidad, visión borrosa, hipotensión, vómitos, crisis convulsivas, y puede fallecer. Entonces, hay que decirle a nosotros, ¿sabes qué? Si vas a utilizar antibióticos, no los mezcles con alcohol. Eso sería lo más correcto. Hay que educar al paciente, y como primer punto, lo que mencionábamos ahorita, el consumo del alcohol. Hay que favorecer el producto o la utilización de lácteos fermentados, sobre todo para restaurar la mucosa intestinal. El tratamiento que termine el paciente, aunque a pesar de la primera toma el paciente ya mostró mejoría, tiene que terminar su tratamiento de 7 a 10 días. Si presenta diarrea, síntomas gripales, fiebre, disminución de la capacidad para eliminar la orina, debilidad, dificultad respiratoria, eso nos hace sospechar de un proceso alérgico a en este caso, las cefalosporinas. ¿Ok? Penicilinas y cefalosporinas son de la misma familia. Si es alérgico a uno de ellos, no debe utilizar los otros. Vamos a hablar de tetraciclinas. En este caso tengo a la terramicina, que les decía que cada vez se utiliza menos, sobre todo por los efectos tóxicos que pueda presentar. Sin embargo, la presentación en ungüento para problemas a nivel de lo que viene siendo ojo, al paciente le va muy bien. Hay una presentación que se llaman trociscos, que son como si fueran unas tabletas, como si fueran dulces para los pacientes con molestias a nivel del orofaringe. Sin embargo, contienen el medicamento y vamos a tener los efectos secundarios. Son un medicamento muy eficaz contra bacterias gram negativas y gram positivas. Sin embargo, hay mucha resistencia por el uso indiscriminado de la terramicina, y se obtuvo a través del Streptomyces en el año 1948. Dentro de las familias de las tetraciclinas, pues vamos a tener nosotros doxiciclina, que esto lo utilizan muchos veterinarios para los perritos. Y de igual manera, vamos a ver de manera general que van a presentar hepatotoxicidad, dermatitis exfoliativa y anafilaxia como reacciones adversas graves. Este antibiótico se usa en neumonías, problemas a nivel del abdomen, de enterocolitis, queratoconjuntivitis, artritis, en enfermedades infecciosas, lo que les decía ahorita hablando de la oxitetraciclina y de la doxiciclina. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Destruir esta bacteria que se llama Rickettsia, que si se acuerdan en la diapositiva aquí general que les mostraba, hablando de las patologías más comunes en Estados Unidos, tenemos la enfermedad que es causada por lo que viene siendo las garrapatas, ¿sí? En la enfermedad de Lyme, pues nosotros vamos a utilizar las tetraciclinas. ¿Ok? Me moví aquí, perdón. Estoy en un curso.
Contesté, según yo había cancelado la llamada. ¿Ok? ¿Qué debemos de saber de las tetraciclinas antes que se me pase? Aquí está lo de la enfermedad Lyme que les decía. Doxiciclina y minoxicilina tienen una duración prolongada porque se fija a lo que viene siendo en este caso a las grasas en nuestro paciente y por lo que vamos a toparnos con ellos que son liposolubles y les va a permitir que ingresen al líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso tenemos que valorar en el antibiograma si a nuestro paciente le podemos dar un medicamento que no sea tan tóxico, como viene siendo en este caso penicilinas o cefalosporinas, y buscar alternativas más seguras para nuestro paciente. Si nosotros buscamos un efecto farmacológico, a diferencia de las penicilinas, cefalosporinas que destruyen la membrana celular de las bacterias, lo que hacen las tetraciclinas es retrasar el crecimiento bacteriano porque tienen un efecto bacteriostático y de esa manera nuestro sistema inmunológico logra destruir a las bacterias. Entonces, todas las tetraciclinas tienen efectos secundarios similares y vean, en el caso de los pacientes con problemas de Helicobacter pylori, que es la que se condiciona mucho en el cáncer gástrico, nosotros pudiéramos utilizar en este caso tetraciclinas. Efectos adversos graves pueden ser desde náuseas, vómitos, pero la tetraciclina, el calcio y el hierro se absorben o se unen a las tetraciclinas, disminuyendo la absorción de estos medicamentos hasta un 50%. Entonces, si mi paciente está utilizando antiácidos, no puede utilizar tetraciclinas. La exposición directa al sol pueden producir fotosensibilidad grave durante el tratamiento. Pongan atención un poquito en esos aspectos porque a veces al paciente no le decimos qué le pasa. Y yo en lo particular lo estoy viviendo. Hay algunos fármacos que van a favorecer fotosensibilidad. ¿Qué significa? Que nuestro paciente no se puede exponer al sol con el uso de estos medicamentos. Entonces, yo les pongo un ejemplo. No es antibiótico, es un antihipertensivo, el telmisartán favorece la fotosensibilización y nuestro paciente sufre quemaduras con mayor facilidad, sobre todo al exponerse a la luz del sol. Entonces, tetraciclinas tiene esa particularidad. Pacientes menores de 8 años no se administran tetraciclinas porque ocasionan esa coloración permanente en los dientes y por eso les comentaba en el caso de las mujeres embarazadas tampoco porque el feto cuando nazca va a tener esa decoloración. Es fármaco categoría D en el embarazo y no se utiliza salvo riesgo-beneficio. Hablando de fármaco prototipo, nosotros tenemos que la tetraciclina es un fármaco muy, muy potente contra clamidias, riquezas, micoplasmas. Entonces, nosotros pudiéramos darlo a nuestro paciente. Tiene una vida muy corta, una vida semivida de 12 horas. ¿Sí? Y lo que vamos a tener con este paciente es que estar al pendiente de datos de irritación esofágica y digestiva. Los lácteos, por eso el metabolismo del calcio, tenemos nosotros que prever que intervienen con la absorción de tetraciclina y algunos medicamentos, sobre todo suplementos de hierro, laxantes que contengan magnesio o antiácidos van a reducir la absorción. De igual manera, así como las penicilinas reducen la eficacia anticonceptiva, las tetraciclinas también. Entonces, debemos de saber nosotros que esta es una opción para nuestros pacientes, pero les repito, es menos común utilizarlo en nuestros pacientes. Puntos que nosotros debemos de saber. Hay que evitar el tomar esos medicamentos que están caducados porque los efectos tóxicos se van a presentar en medicamentos caducados. No tomarlos con alimentos lácteos o suplementos de hierro. El paciente por lo menos tiene que tener 2 horas de haber tomado las tetraciclinas para utilizar fármacos que nos van a ayudar para el control del colesterol, no tomarlos con alimentos antiácidos, evitar la luz directa a nosotros como pacientes, la luz del sol por la fotosensibilidad e informar cambios que se puedan presentar, ya sea visión, cambios visuales o coloración amarillenta de la piel. Eso es referente a tetraciclinas. Entonces ya hablamos de penicilinas, ya hablamos de cefalosporinas, ya hablamos de tetraciclinas. Ahora vamos a hablar de lo que vienen siendo los macrólidos. Entonces tranquilos, nos faltan 30 diapositivas. No sé si le voy a dar turbo o me voy a ir así
No sé ustedes qué opinen, si me voy así despacito, aunque me vaya un poquito después de las 9, ustedes me dicen. Por cuestiones de tiempo, me gustaría irme así pausadito para que se vaya quedando más claro en cuestión de los antibióticos. Les decía ahorita, si soy alérgico a penicilinas, no puedo utilizar cefalosporinas tampoco, y los fármacos de elección son los macrólidos. ¿Qué macrólido es el que más voy a utilizar? Eritromicina. Mujer embarazada, recién nacido, así como decíamos ampicilina, el sustituto, en el caso del paciente que es alérgico, es eritromicina. Estos se aislaron en el año 1952 con el streptomisis y se considera una alternativa segura. Sin embargo, pues estamos viendo mucha resistencia. ¿Qué diferencia hay de eritromicina, acitromicina, que es el fármaco que más estamos utilizando ahorita en la pandemia? Es la dosificación y la frecuencia que utilizamos este tipo de medicamentos. ¿Cómo actúan los macrólidos? Lo que hacen es inhiben la síntesis de las proteínas uniéndose al ribosoma bacteriano. Entonces, de esta manera van a ejercer un efecto bacteriostático y en dosis más altas estos fármacos pueden ser destructores de bacterias o bactericidas. Se utilizan en el tratamiento de la tosferina, en enfermedad del legionario, en enfermedades por estreptococos, en Mycoplasma pneumoniae y en la influenza. Ojo, estos medicamentos son nefrotóxicos, son ototóxicos, son hepatotóxicos. ¿Qué significa? Que no es darlos nomás porque sí. Entonces, ahorita por cuestiones de la pandemia se estaba utilizando bastante lo que viene siendo acitromicina y pues si tengo un paciente diabético con falla renal, esto potencia más el efecto nefrotóxico. Entonces, ¿cómo se da eritromicina? A razón de 500 miligramos, dice aquí 2 veces al día, es 500 miligramos cada 6 horas. Esa es la dosificación de eritromicina o lo pudiera dar darlo 3 veces al día. En el caso de acitromicina, voy a darle a mi paciente 500 miligramos dosis única y posteriormente continúo con 500 miligramos y otra vez 500 miligramos durante 3 días. Por eso la presentación que viene aquí en tabletas de 500 miligramos 3. Esa es la dosificación ideal de la acitromicina, una cada 24 horas por 3 días. ¿Qué hace acitromicina? Se mantiene a nivel de lo que viene siendo la circulación ligado a proteínas, hasta por 10 días tengo un efecto farmacológico antimicrobiano con acitromicina. La eritromicina vendría siendo el sustituto de dicloxacilina en nuestros pacientes con lesiones de piel y tejidos blandos y el tratamiento son 500 miligramos 2 veces al día. ¿Qué voy a hacer con nuestro paciente? Vean, tomar el tratamiento completo. Eso es sí o sí algo que nosotros debemos de estar convencidos con nuestros pacientes. No tomar los macrólidos con jugos de frutas, no tomarlos con otros medicamentos, ni sobre todo con medicamentos que contengan vitaminas, minerales, porque los macrólidos van a interactuar juntos con ellos. Hay que informar inmediatamente la aparición de una orina oscura, que es la coluria, esa es blanquecina, sacolia o la coloración amarillenta de piel y los ojos. Eso nos estaría hablando de falla a nivel hepático. ¿Ok? Entonces voy a cuidar tanto mi riñón como mi hígado con los diferentes signos y síntomas que estoy puntualizando aquí. Eritromicina es un antibiótico de tipo macrólido, es inactivada por el ácido del estómago, por eso tiene que tener una cubierta para que pueda pasar hasta intestino delgado. Se utiliza en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, un espectro muy similar a las penicilinas contra bacterias gram positivas y es el fármaco preferido contra Bordetella pertussis y con Corynebacterius diphtheria. Su semivida es corta, de 1 a 2 horas. Su pico de acción es a la primera hora. Lo puedo administrar por vía oral o vía intravenosa, no pasa nada. Contraindicado a los pacientes que son alérgicos a los macrólidos y si estoy tomando medicamentos como cisaprida, que se utiliza para la motilidad intestinal, y el astemisol, que se utiliza para las alergias. Dentro de los efectos secundarios, náuseas, dolor abdominal y vómitos, y se sugiere que no se tome junto con vitaminas ni minerales. Sin embargo, ahorita con cuestiones de
de estos medicamentos, acitromicina, lo estamos tomando bastante con vitamina D, vitamina A, vitamina C. Entonces, es riesgo-beneficio. Vamos a hablar ahora de aminoglucósidos, que les decía, aquí tenemos estos que todos se administran por vía parenteral. Estos se aislaron del Streptomyces griseus en el año 1942. Es usada ampliamente, en este caso streptomicina, junto con otros fármacos antituberculosos. Sin embargo, pues nos topamos nosotros con la resistencia. Esos fármacos son tóxicos, pero tienen un efecto farmacológico contra micobacterias, incluso contra algunos parásitos muy potente, y por eso vamos a mencionar nosotros unas cualidades en particular por este grupo. Los aminoglucósidos son bactericidas, inhiben la síntesis de las proteínas y principalmente los vamos a utilizar en infecciones sistémicas graves causadas por Pseudomonas, Escherichia coli, Serratia y Proteus. Se administran en muchas ocasiones ya sea con penicilinas, con cefalosporinas o con vancomicina, y pues dentro de los que encontramos que no son tópicos, que no son sistémicos, perdón, tenemos a la neomicina, que el nombre comercial que nosotros tenemos es ¿cómo se llama? La que aplicamos en la piel para quemaduras y para lo que sea. Qué buena medicina, ¿cómo se llama? Vitacilina. La vitacilina, ándele, la vitacilina contiene neomicina. Entonces, esos medicamentos, aunque a pesar de que se administren infecciones tópicas en la piel y ojos, pueden ocasionar ototoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces, no es tan sencillo, aunque en ocasiones lo pudiéramos comprar a libre venta. Para tratamientos parasitarios tenemos a la paramomicina dentro de este grupo, que también confieren estos efectos adversos. Entonces tenemos amikacina, tenemos a gentamicina, streptomicina, metilcilina, neomicina, paramomicina, tropamicina. Son muy buenos. Estos medicamentos los utilizamos cada vez menos por el efecto de la vía de administración y por el riesgo de daño irreversible. Esto no lo hemos mencionado, ese daño irreversible a nivel del oído que pueden ocasionar sordera, ¿sí? Y nefrotoxicidad. Vean, solamente paramomicina viene que se administra por vía oral. Neomicina lo tenemos en vía tópica y lo tenemos también en vía intramuscular. Esta es la dosificación. Gentamicina como fármaco prototipo es un medicamento de amplio espectro bactericida. Se prescribe para infección de vías urinarias, respiratorias, nerviosas, digestivas, o sea, le pega todo. Pero sí o sí nosotros tenemos que terminar el tratamiento, y como la vía de administración en este caso es intramuscular a dosis, vean, dosis de carga 2 o 3 veces al día, sí, 2 o 3 veces al día a nuestros pacientes, pues si voy a dar un tratamiento de 14 días, pues van a ser 28 piquetes para nuestro paciente, y son tremendamente dolorosas las inyecciones con estos medicamentos, pero es sí o sí, no hay otra opción cuando se dan. Categoría C en el embarazo. Tienen una relación muy importante a nivel de interacciones con otros fármacos, como vienen siendo en este caso los diuréticos, la aspirina, ¿sí? La anfotericina. Entonces, el riesgo de potenciar el efecto tóxico de estos medicamentos es mucho mayor. Entonces, tenemos que ver riesgo-beneficio. Y si nosotros detectamos algún signo precoz, o sea, si nuestro paciente dice como que empieza a usar menos, hay que suspender el medicamento porque es irreversible la ototoxicidad. ¿Qué tengo que educar a mi paciente si le estoy dando un fármaco aminoglucósido? Para reducir el riesgo a nivel riñón y el riesgo a nivel del oído de la ototoxicidad es aumentar el consumo de los líquidos. ¿Por qué del oído si el problema es en cuestión de los líquidos? Porque nosotros en el oído tenemos una estructura que se llama caracol, y adentro del caracol contiene líquido y se llama endolinfa. Entonces ocupamos que esa siga en este caso en buena cantidad. Si nuestro paciente presenta acúfenos, pérdida de la agudeza auditiva, la alta frecuencia, dolor de cabeza, náuseas y vértigo, hay que suspender el tratamiento. Hay que cambiarlo por otra cosa, y sobre todo si nuestro paciente ya tiene un daño auditivo, hay que dejarlo como última opción. Lo mismo que es amikacina, gentamicina, streptomicina y paramomicina y todos ellos.
Ok, vamos a las fluoroquinolonas. En este caso también tenemos de cuatro generaciones. De la primera generación tenemos ácido nalidíxico, exclusivo para infección de vías urinarias. Son fármacos muy buenos, se reservaban solamente al inicio para vías urinarias, pero estamos viendo ahorita su espectro farmacológico que es generalizado para gram positivos y gram negativos. Mictazol es el nombre comercial de norfloxacino junto con fenazopiridina, que es un analgésico, un AINE, que decíamos que su metabolito activo es paracetamol. Pirifur, el nombre comercial. La sustancia activa es ácido nalidíxico, que es la quinolona de primera generación, y tenemos a ciprofloxacino, que es una quinolona de segunda generación. Entonces tenemos ácido nalidíxico, ciprofloxacino, levofloxacino. Aquí donde está ciprofloxacino tenemos a norfloxacino y moxifloxacino, que es de cuarta generación. Entre mayor la generación, mayor el espectro farmacológico. Sí o sí, ácido nalidíxico y norfloxacino solo para infección de vías urinarias. Vean, en el año 1962 la FDA fue aprobado ácido nalidíxico para el uso en infecciones de vías urinarias. Tiene un espectro farmacológico contra gram positivos y gram negativos, estafilococos, estreptococos, enterococos. ¿Qué significa? Para neumonías, para problemas enterales, para infección de vías urinarias, para lesiones de piel y tejidos blandos. Y levofloxacino y moxifloxacino, pues nos pueden ayudar en esas infecciones graves a nivel hospitalario. Gatifloxacino, por aquí está, creo que ya la sacaron del mercado por toxicidad a nivel del sistema cardiovascular. Ahorita lo vamos a ver en los efectos adversos. Todos pueden generar anafilaxia, rotura tendinosa, por eso no se da en pacientes pediátricos, está contraindicado en pacientes menores de 18 años. Se acumulan cristales de estos medicamentos a nivel de los tendones y pueden ocasionar que se rompan. El riesgo de fotosensibilidad y sobreinfecciones que pudiéramos encontrar con estos pacientes. Vean, en los niños, el desarrollo del cartílago, entonces está contraindicado. Aquí está gatifloxacino, que les decía, a nivel de arritmias, insuficiencia hepática, tobafloxacino. Entonces, estos prácticamente yo creo que ahorita están en desuso, si mal no recuerdo, ya no se están utilizando. Para tuberculosis se está probando el ciprofloxacino como medicamento de elección contra el bacillus del anthrax, pero también se está utilizando con lo que viene siendo los pacientes con tuberculosis. ¿Cómo actúan las fluoroquinolonas? Ya les he estado mencionando cómo actúan los diferentes antibióticos. Estos lo que hacen es afectar la síntesis del ADN, porque son medicamentos bactericidas, inhiben a la ADN girasa y a la topoisomerasa IB. Entonces, de esa manera actúan. Si se dan cuenta, de todos los que hemos mencionado, ninguno tiene ese efecto directamente sobre la bacteria. Ciprofloxacino como medicamento prototipo, decíamos que viene siendo, es un fármaco de segunda generación, categoría C en el embarazo, la duración del efecto es cada 12 horas. Debemos nosotros tener precaución con warfarina como anticoagulante porque se potencia el efecto. No se debe administrar junto con los antiácidos porque nuestro paciente, en este caso, para tener una absorción deficiente, sin embargo, pudieran presentar como síntomas digestivos en nuestros pacientes fototoxicidad, o sea, la sensación de incomodidad en cuanto a la luz, cefalea, mareos y hablando de lo que viene siendo el reflujo gastroesofágico. Nuestros pacientes, si presentan dolor o inflamación en los tendones, hay que suprimir el tratamiento con las quinolonas y se prescribe para prácticamente cualquier cosa hablando de procesos infecciosos. ¿Qué nos ha llevado ciprofloxacino en cuanto a su utilización? Pues resistencias farmacológicas. Como lo puedo utilizar desde problemas oftálmicos, digestivos, sinusitis, prostatitis, infecciones de vías respiratorias, óseas, es amplia la aplicación. Desafortunadamente tenemos mucha resistencia por los genéricos con ciprofloxacino.
Consideraciones de enfermería. Tenemos la cristaluria, cuando nuestro paciente disminuye su frecuencia urinaria en cantidad de excreción de orina a menor de 1 litro de orina en 24 horas. Entonces tenemos que decirle a nuestro paciente que se tiene que hidratar bien, tanto cuando utiliza estos medicamentos, cuando utiliza de la familia de la micacina. Hay que evitar la exposición a luces brillantes, la luz directa, sobre todo cuando se toma norfloxacino, por esa fototoxicidad que pudiera presentar con la luz. Hay que, con nuestros pacientes que consuman alcohol, que tengan problema de aterosclerosis cerebral o que tomen fármacos contra la epilepsia, porque puede presentar crisis convulsivas, el uso de lo que viene siendo estos medicamentos que son las cefalosporinas, que son las quinolonas, perdón. Ok, yo creo que la vamos a dejar aquí, porque sí me siento un poquito cansada. Nos faltan sulfamidas, de todos modos no se preocupen, para el día de mañana vamos a hacer un énfasis de todos estos fármacos que están aquí, que son bastantes los que nos faltan, para ver lo del PAE. Y el día de mañana lo que tengo preparado, déjenme ver, voy a irme aquí curso de farma. Continuamos con antibióticos segunda parte, aquí les estoy compartiendo las preguntas de revisión y continuamos todavía puntualizando, a ver, esto es lo que vimos ahorita de patogenicidad, antibióticos, resistencia adquirida y continuamos con de otro libro de antibióticos que saqué otra información y continuamos todavía puntualizando quiénes son bactericidas, quiénes son bacteriostáticos, los espectros, porque son gram positivos, gram negativos. Entonces, no se preocupen, mañana vamos a llevarnos con todo esto, puntualizando o haciendo diferencias en los diferentes, haciendo diferencias de los autores para nosotros terminar con el día de mañana con antibióticos, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda para cerrar con esto y mañana le seguimos. Me quedé en la diapositiva de lo que viene siendo, en este caso, las sulfamidas, que es trimethoprim y la sulfadacina de plata. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este bombazo de antibióticos? Y lo